En esta oportunidad hablaremos sobre la demostración del teorema de Bernoulli y el tubo de Pitot. Nuestro grupo está conformado por Natalia Sánchez, Sebastián Camilo Gutiérrez y Cristian Sandoval. Para empezar, vamos a describir los objetivos del laboratorio: determinar las secciones transversales para la toma de presión, obtener la energía hidrostática del sistema y demostrar el teorema de Bernoulli por el medio práctico. Continuando, hablaremos de Daniel Bernoulli. Él fue un matemático, estadístico, físico y médico suizo que tuvo grandes contribuciones en la aerostática y en la elasticidad. Se destacó por presentar su teorema, que se basa en el principio de conservación de la energía mecánica, aplicándolo a una corriente de fluido ideal. El teorema de Bernoulli se expresa mediante la relación de cambio de presión y cambio de velocidades. Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Bernoulli expresa que un fluido ideal, con viscosidad despreciable y sin rozamiento en una región de circulación en un conducto cerrado, su energía permanecerá constante. También expresa que a mayor velocidad del fluido, menor presión. Los fluidos se exponen a tres energías: energía cinética, energía potencial y energía de flujo. Así que para un fluido incompresible que viaja por un conducto cerrado en condiciones perfectas, la ecuación estaría representada por la altura piezométrica, que es igual a la altura de la columna del líquido, o también llamada cabeza de presión. Se expresa por P, que es la presión sobre gamma, más Z, que es la posición, más la altura cinética, que sería la altura que subiría una partícula lanzada verticalmente hacia el campo gravitatorio. Esta altura también es llamada cabeza de velocidad, que está representada por la velocidad al cuadrado del fluido en la sección sobre 2 veces la gravedad. La práctica pretende demostrar que para un tubo dado entre dos secciones 1 y 2 no hay ni aparición ni desaparición de energía, y que, como se muestra en la ecuación, la suma de los tres términos es constante. No obstante, ya que entre las partículas existe rozamiento, esto genera una pérdida de velocidad y una disipación de energía. Esta disipación de energía se puede mostrar con el cambio de temperatura. Teniendo en cuenta estas pérdidas, se dice que la ecuación de Bernoulli finalmente queda así: la altura piezométrica del primer punto más la posición vertical más la altura cinética. Todo esto es referente al primer punto, igual a la altura piezométrica del segundo punto más la posición vertical más la altura piezométrica. Todo esto está relacionado al segundo punto, más delta de H, donde delta de H sería igual a delta de P sobre gamma. El tubo de Pitot es un dispositivo que sirve para la medición de presión total de flujos. El tubo de Pitot es un cilindro que se introduce sobre una tubería dentro del conducto divergente convergente a la sección estudiada. Este tubo está conectado a un tubo piezométrico. Como podemos ver, el tubo de Pitot se encuentra en medio de una tubería, actuando como obstáculo por donde va a pasar un flujo continuo, que en este caso sería agua. Para el procedimiento, observamos que se divide en 7 partes. La primera parte consiste en poner a funcionar la máquina. La segunda parte consiste en calibrar en la sección 0, midiendo alturas pisométricas. Para la tercera parte consiste en abrir la válvula del caudal. La cuarta parte consiste en abrir la válvula del, del equipo de Bernoulli. La quinta parte consiste en realizar las lecturas pisométricas
en las secciones de la 1 a la 6. La sexta parte consiste en ubicar el tubo en las secciones, el tubo pitot en cada una de las secciones, y medir las alturas en la sección número 7. Y la última parte consiste en aforar y por medio del método volumétrico calcular los caudales. Cuando tengamos los caudales vamos a hacer un promedio y calcular todos los caudales. Para realizar el laboratorio es necesario caracterizar el montaje. Este montaje está constituido por un tubo de pitot que está señalado aquí de color amarillo, los piezómetros que están rodeados de color verde y por esta válvula con el cual vamos a regular el caudal. Nuestro montaje se divide en 7 secciones. La sección 0 es la que se utiliza para calibrar el equipo. Y la sección 7 es la que vamos a utilizar para realizar la medición con el tubo de pitot. Esto quiere decir que solo tendremos datos en las secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es por eso que nosotros en nuestra tabla de datos solo tenemos datos de la 1 a la 6. Entonces, para explicar el método de medición, vamos a hacerlo con el primero. En la sección número 1 nos da una altura piezométrica o cabeza de presión de 123 milímetros columna de agua. Ahora conectamos nuestra cabeza de tubo de pitot en la sección número 1 y hacemos la lectura en la sección número 7, dándonos una lectura de 237 milímetros columna de agua. Es decir, que esta altura de 237 milímetros es la altura piezométrica más la altura cinética. Entonces, para hallar nuestra altura cinética, tendríamos que hacer la diferencia entre 237 y 123 milímetros de agua. Entonces esto nos daría una altura de 114 milímetros de agua, que sería la altura cinética. Con los datos suministrados del tubo pitot podemos hacer la demostración del teorema de Bernoulli. Comenzamos calculando los caudales por el método volumétrico volumen sobre tiempo. Convertimos el volumen de mililitro a metro cúbico para que las unidades de caudal que vamos a manejar sean metro cúbico sobre segundo para los 3 caudales obtenidos. Ya que son 3 datos de cada caudal, sacamos el promedio de cada uno de ellos en metro cúbico sobre segundo como en mililitros sobre segundo para tener más claridad sobre los datos. En esta tabla se muestran los datos arrojados por el tubo pitot, que son la cabeza de presión, que es arrojado por cada piezómetro de 0 a 7 explicado anteriormente. El piezómetro 0 no se mide, ya que en ese punto se realiza la calibración del equipo. Por eso se comienza en el piezómetro número 1 hasta el número 6, ya que en el 7 es donde se hace la medición del tubo pitot. Este nos arroja una altura que es este dato de cabeza de velocidad más cabeza de presión. Estos datos nos los dan en milímetros columna de agua, entonces procedemos a pasarlo a metros en la siguiente tabla de la siguiente manera. Un milímetro es equivalente a 0.00 metros, es decir que 123 milímetros lo dividimos en 1000 o lo multiplicamos por 0.001. En este caso lo dividimos. Lo mismo para la piezométrica más la altura cinética, que es esta, y la convertimos en metros. Estos datos, como son obtenidos del tubo pitot, son datos experimentales con los cuales podemos calcular
la cabeza de velocidad, la velocidad media y el área de sección experimental. Lo primero que vamos a calcular es la cabeza de velocidad experimental, que es esta. Para ello utilizamos la fórmula de Bernoulli. En este caso, que es la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es igual a delta de h. Como tenemos dos datos, entonces es la cabeza de presión menos la altura cinética o la cabeza de velocidad más la cabeza de presión. Debemos despejar la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y de esta manera se obtiene la energía cinética experimental o la cabeza de velocidad experimental para los 6 datos en cada uno de los caudales. Es decir, es la diferencia. Luego vamos a calcular la velocidad media experimental. Dos veces la gravedad por el delta de h menos el peso específico, que es la gravedad por la diferencia de delta de h y la presión sobre peso específico, la cual ya calculamos. Y todo esto en raíz. Y ya la tenemos convertida en metros. Entonces calculamos la de los 5 datos para los 3 caudales. Para calcular los datos teóricos como la velocidad media teórica utilizamos la siguiente fórmula. El caudal suministrado, ya que están dentro del rango que especifica la guía como teóricos, sobre el área de sección teórica que nos especifica también la guía de laboratorio, que son estas. Nos la dan en milímetros cúbicos, entonces procedemos a convertirlos a metros al cuadrado y ya tenemos la velocidad media teórica para nuestro caudal. Y así para cada uno de los datos. También podemos calcular el área de sección experimental para nuestros caudales con la fórmula del caudal obtenido sobre la velocidad media anteriormente calculada convertida en metros al cuadrado. Y así para cada uno de nuestros caudales. Para finalizar nuestra tabla tenemos la siguiente fórmula. Para calcular la cabeza de velocidad teórica. Sería la velocidad media al cuadrado teórica, obviamente, sobre 2 veces la gravedad, que si nos damos cuenta es la energía cinética. Así para cada una de las tablas de nuestros caudales. Si analizamos los caudales, podemos observar que el caudal 1 es mayor, ya que al llenar el volumen determinado demoró menos tiempo que los otros caudales. El último caudal en este caso es el más bajo, ya que al llenar un volumen más pequeño tarda más tiempo y es lo que evidenciamos en las tablas de resultados. En el caudal 1, los datos son más grandes que la tabla número 2, del caudal 2,
y las del caudal 2 son mayores a las del caudal número 3, como por ejemplo los datos de su cabeza de velocidad, que en este caso el dato, por ejemplo, número 6 nos da 0,0075, a diferencia del caudal número 1 que da 0,002. Podemos observar que el caudal 1 es mucho más grande que el caudal 3. Siendo así, calculamos los porcentajes de error para cada uno de los 6 datos en velocidad media, área de sección y cabeza de velocidad, sacando su respectivo promedio en cada una. En cuanto al dato de la temperatura, teóricamente es de 20 grados. Este dato no solo puede afectar en el volumen, sino también en la velocidad de la reacción, ya que en algunos casos la temperatura más baja produce resultados demasiado bajos y temperaturas más altas pueden producir resultados demasiado altos. Entonces, este dato es muy importante para nuestras tablas. Y así finalizamos los resultados. A continuación, la demostración de las gráficas. Con base en lo que nos venía diciendo mi compañera, yo vengo a hacerles la representación gráfica de los caudales, del promedio de las tablas de los caudales. Para el para el promedio del caudal 1, obtuvimos un caudal de 103,64 mililitros por segundo, y en esta gráfica se puede ver evidenciar la línea de energía y la línea piezométrica, al igual que para el caudal 2 y al igual que para el caudal 3. Bueno, para los promedios de las tablas de los caudales 1, 2 y 3, el espacio que hay entre la línea de energía y la línea piezométrica se conoce como energía cinética. La energía cinética se puede ver que al inicio es mayor que al final en todas las tres gráficas, los que indica que iniciamos con una energía cinética mayor y terminamos con una energía cinética menor. El error en los cálculos obtenidos para los tres caudales nos dio para el primer caudal nos dio un error de 5,93, para el segundo 0,67 y para el tercero 1,44. Lo que nos queda por decir que para el caudal 2 obtuvimos el menor porcentaje de error posible, por lo que estos datos son más verificables, más verdaderos, más acertados. Entonces, analizando esta gráfica, vemos que cómo se comporta la energía cinética a medida que el flujo atraviesa el piezómetro. Bueno, el piezómetro. Al final pareciera que la energía cinética se acerca a cero, por lo que disminuye pues notablemente teniendo en cuenta el inicio hasta el final. El análisis que le pudimos hacer es que la línea de carga en un tubo puede variar pues dependiendo de los cambios de área en las secciones que se tengan. Esta es la línea de carga y depende pues del área en la sección transversal atravesando las secciones. En la energía cinética se representa como el espacio entre la línea de energía y la línea de carga. El espacio que hay entre estas dos se conoce como energía cinética. Y pues la energía cinética aumenta a medida que la línea de carga y la línea de energía se separan. Entre mayor espacio hay entre la línea de energía y la línea piezométrica, mayor va a ser la energía cinética. Este es el análisis que le pudimos realizar a las gráficas, y para presentarles algunas aplicaciones a la ecuación de Bernoulli, encontramos muchas aplicaciones. Dentro de estas están las chimeneas, los aviones, los velocímetros, para los automóviles, para las naves acuáticas, para los aviones, para los anemómetros y para los carburadores. Un poco mejor explicadas, entonces tenemos que para los carburadores, ¿por qué? Porque un carburador es el que induce la gasolina. Entonces, bien, notamos que
La tubería que utiliza el carburador va disminuyendo para que la gasolina aumente su velocidad y tenga mayor expansión en el motor, pues genera una mejor combustión. Entonces lo que hace es, la aplicación que se le hace es disminuir el área de la sección transversal para que la velocidad aumente. Otro, otro aplicación fue en los velocímetros. Un velocímetro funciona de la siguiente manera. La transmisión en el carro va girando a cierta velocidad. En la transmisión del carro hay un imán pegado a la transmisión que gira de acuerdo a lo que va girando la transmisión. Entre más velocidad tenga, mayor velocidad en la transmisión pues va a tener obviamente el carro, y el imán va a girar a esa velocidad también. El imán presenta un cable flexible, un cable flexible que hace que arrastre a la aguja a medida que la velocidad aumenta. Con mayor fuerza va empujando la aguja hacia el frente, y eso va demostrándonos a qué velocidad calibrada se está desplazando el carro. Estos son los sistemas antiguos. En los sistemas nuevos ya se presenta una transmisión digital. Y en las chimeneas también se puede ver evidenciado el descubrimiento o la ecuación de Bernoulli, la aplicación de Bernoulli en los fluidos, ya que la chimenea presenta en su tubería una área de sección mayor al inicio y presenta una altura, y en la altura presenta una menor área en la sección transversal. ¿Para qué? Para que aumente su velocidad al disminuir el área, y pues presenta una altura para que la velocidad del viento mayor altura es mayor, y eso hace que los gases se desplacen de una mejor manera. Otra aplicación es en los anemómetros. Los anemómetros son los dispositivos que han sido construidos para medir la velocidad del viento. Se componen de unas semiesferas, 3 o 4 semiesferas, que funcionan de la siguiente manera. El aire se va desplazando hacia cierta dirección, lo que hace girar las semiesferas en un sentido. Entonces, al girar las hemisferas, esta transmisión está haciendo girar también, este eje está haciendo girar también al transmisor, y el transmisor, calibrado de una forma específicamente calibrada, nos va anotando la velocidad del viento. Otra opción para medir la velocidad del viento es por la presión del aire sobre un tubo de pitot. El tubo de pitot, pues para medir el aire está en forma de L con un espacio abierto y hacia el aire, y el otro espacio está hacia un dispositivo medidor de presión. El espacio que está abierto hacia el aire deja entrar el aire, ¿no? El aire entra con una velocidad, y eso está generando una presión al otro lado del tubo, y esa presión se está midiendo pues de acuerdo a un manómetro o un medidor de presión, y eso, según la presión, nos puede también notar la velocidad del aire. Entonces, como resumen, el tubo de pitot se utiliza para establecer la velocidad del flujo a través de la medición de presión de estancamiento, para medir esto, velocidades de flujo, o para medir también pues la presión del estancamiento. Y el principio de Bernoulli, ya como conclusión final, consiste en Daniel Bernoulli en 1738 lo que descubrió fue que la energía de un fluido en cualquier momento consta de 3 componentes: la cinética, de potencial gravitacional, y energía de flujo. Eso fue lo que él evidenció en la energía que transporta un fluido. La cinética es la energía que, debido a la velocidad que posee, puede ser una tubería desplazando agua en una pendiente inclinada, o un líquido entrando por una tubería de un carro, la gasolina. La potencial gravitacional es la energía pues debido a la altitud del fluido que posee, la altitud que posee el fluido. No es la misma la energía potencial gravitacional en un tanque que se encuentra a 20 metros con respecto al suelo, a la que presenta un río desplazándose pues a 0 metros de altura del suelo. No tiene la misma energía gravitacional. Entre más altura tengamos, mayor energía potencial gravitacional va a tener el fluido. La energía de flujo, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que la posee. No es lo mismo tener agua en un vaso
que se sabe que el vaso está abierto y pues el agua tiene baja presión, a tener aire o cierto líquido sometido a presión en un tanque cerrado y sumergido dentro de otro líquido, puede ser el mar, a 30 o 40 metros de profundidad, que se sabe que cuenta con una energía de flujo mucho mayor. Y pues estos son los descubrimientos que hizo el señor Bernoulli, y, y estas son todas las aplicaciones y muchas más aplicaciones que se le han podido realizar al descubrimiento que él hizo y que nosotros hemos estudiado hoy en el laboratorio. Y pues muchas gracias por su atención y hasta luego.